Bueno, el ébola. El ébola ha sido la crisis sanitaria que ha eclipsado todas las demás crisis que se han vivido en este último año y medio. Y lo cierto es que ha habido más. No se han conocido, no han saltado al público porque se han controlado, porque no han tenido un impacto mediático que ha tenido el ébola, pero ha habido más, ha habido muchas más. El hecho de que el ébola haya tenido este impacto mediático obviamente ha sido la más grande. Ahora comentaremos algunos datos que hacen que el ébola tenga esa atracción, esta epidemia de ébola haya tenido esa atracción, pero hay muchos más factores de los que apenas hablaré en mi presentación, pero sí que quiero introducir un poquito ahora, y si queréis podemos hablar luego en la discusión, que creo que son importantes. La percepción de riesgo de las sociedades viene asociada a muchos factores y no siempre está directamente relacionada con el riesgo real al que se exponen las poblaciones. Las enfermedades que tienen una historia negra son enfermedades que dan miedo y que generan esa percepción de riesgo en la población. Si ahora se habla de la peste o del cólera en España, la gente enseguida siente un pequeño escalofrío y dice, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una epidemia grave. La peste en su momento, en 1343-44, cuando entró en Europa, a través de la península de Cafa, que está desgraciadamente de moda de nuevo por las guerras de Ucrania, mató en 50 años aproximadamente casi a la mitad de la población europea de aquella época. Obviamente se generó una historia negra alrededor de la peste tremenda que creaba mucho miedo y mucha ansiedad. Actualmente la transmisión de la peste en España o en Europa es casi imposible, es muy, muy difícil, pero el miedo lo sigue generando. Con el ébola el periodo de generación de esa historia negra ha sido mucho más rápido. El ébola empezó en el año 76 cuando se descubrió por primera vez, pero en muy poquitos años ha generado una historia negra tremenda. Quizás por las novelas que se han escrito, hubo una novela muy famosa en el año 94 que se llamaba La zona caliente, que hablaba básicamente de los efectos devastadores del ébola, por la película de Dustin Hoffman Estallido, que fue en el año 95, y por las varias decenas de películas que se han generado después con virus o ébola o similares que han generado muy rápidamente esa historia negra, pero además al estilo Hollywood. Las historias negras ya no son calmadas y suaves, sino que ahora son espectaculares y muy llamativas. Y todo eso ha tenido también que ver con la percepción de miedo que se ha generado. El caso es que la epidemia de ébola que conocemos, esta de ahora, del año 2014, ha sido la más grande, eso es cierto y no se puede dudar. Y ha tenido muchos otros factores asociados que la hacen singular. La primera notificación se hizo en el 23 de marzo del 2014. Se notificaron 49 casos. Aquí ya empezamos a tener datos diferentes a otras epidemias. 49 casos en la primera notificación la convierte, si no me equivoco, en la 8ª o 9ª epidemia más grande. Es cierto que las 4 o 5 primeras hasta ese momento tenían entre 250 y 318 casos. Pero la convertía ya, en la primera notificación, ya teníamos casi tantos como en la 8ª o 9ª epidemia más grande hasta ese momento. Empezamos con una epidemia que se detecta tarde, y eso complica las cosas a la hora de responder. Se detecta en una zona rural de Guinea-Conakry. El que sea una zona rural no la hace distinta a las demás, de hecho lo que hace es equipararla a las demás. Eran zonas rurales, pero el que sea Guinea-Conakry sí que la diferencia. Guinea-Conakry es un país mucho más pequeño, en el cual la distancia entre Meliandú, la aldea que comentaba el doctor Rodríguez, que está en la prefectura de Guéquedú, que es una zona que está en el punto de intersección de los 3 países, Guinea, Liberia y Sierra Leona, está a menos de 5 horas de viaje de la capital. Pero no solo de la capital de Guinea, es que está a 4 horas de viaje de la capital de Liberia y está a 4 horas de viaje de la capital de Sierra Leona. A Sierra Leona, a Monrovia y a Freetown, en Liberia, a Monrovia y a Freetown, en Sierra Leona, se llega por autovía, ni siquiera una carretera mala. Y la carretera que la une con la capital del país, Conakry, es una carretera nacional en relativamente buen estado. Son situaciones que no se habían dado antes. Anteriormente, todas las zonas afectadas, salvo 1 o 2 epidemias en Uganda, que estaban más cercanas a la capital, se habían producido en zonas rurales muy alejadas de núcleos urbanos importantes, salvo una, la de Kikwit, que tampoco estaba cerca de la capital, pero una ciudad relativamente grande.
Enseguida se empezaron a identificar casos sospechosos en los países vecinos. Tampoco había pasado antes. Las epidemias se centraban en un país. Rara vez, salvo en una, hay sospechas que afectó a Gabón y el Congo, salvo en esa, siempre se centran en una zona rural que afectan a un país. Ahora hablaremos de algunas otras epidemias. Y era la primera epidemia que se producía en África Occidental. Y eso sí que tiene importancia. Y uno de los puntos básicos en la evolución de la epidemia es el que no se conociera la enfermedad en la zona. Y además, que sea una zona endémica para otras fiebres hemorrágicas con las que se podían confundir los síntomas, como por ejemplo la fiebre de Lassa. Con lo cual la gente no reaccionaba como hubieran reaccionado alrededor de Yambuku, en la provincia de Ecuador, en Zaire, en Uganda, en Sudán, donde sí que tenían experiencias con epidemias de ébola. Y todo eso modificó la evolución de la epidemia. Esto es lo que sabíamos en aquel momento, pero la epidemia no era de una enfermedad desconocida, era de una enfermedad que conocíamos. El cuadro clínico era similar a otras epidemias. Ha habido muchos artículos en prensa que mencionaban que si el virus había mutado, que si la enfermedad era diferente, que si era más agresiva, que se transmitía mejor. No, la enfermedad es prácticamente la misma que conocemos. Y es una enfermedad que tuvo un inicio relativamente inespecífico, pero que rápidamente evoluciona a un cuadro mucho más severo. Pero que no siempre produce hemorragias. Produce cuadros hemorrágicos en alrededor de un 18% de los casos, no más. Y en muchas ocasiones esos cuadros hemorrágicos son ya tardíos, cuando la evolución del paciente no ha dependido del cuadro hemorrágico. Es decir, el cuadro hemorrágico que produce desenlaces graves se produce solamente entre 1 y un 6% de los casos. En otros casos, con desenlace grave, lo que produce el desenlace no es el cuadro hemorrágico. Además, el periodo de incubación era igual al que conocíamos, de 2 a 21. También se ha escrito en muchos periódicos que si ahora era mucho más rápida. No, es exactamente igual que la que conocíamos. Y la letalidad es parecida a la que conocíamos, quizás en el rango bajo incluso. Y probablemente cuando se acabe la epidemia estaremos probablemente por debajo del 50% de letalidad, lo cual es normal. Cuando se tiene una epidemia de este tamaño, da tiempo a identificar muchos más casos que en otras epidemias han podido pasar desapercibidos porque eran probablemente algo menos graves. Y es normal que en una epidemia grande y larga se detecte una letalidad algo menor de lo habitual. Pero la enfermedad sigue siendo la misma. Y no solo es la misma, sino que la conocemos desde hace ya mucho tiempo. Son 38 años de epidemias de ébola. Son más de epidemias de Marburg, 10 años más de epidemias de Marburg. Pero de epidemias de ébola llevamos 38 años trabajando con ellas. Las dos primeras en Yambuco y en Nzara, que se produjeron casi al mismo tiempo, pero por dos virus diferentes. Uno era ébola Zaire, el otro era ébola Sudán. Dos virus diferentes, producidas casi al mismo tiempo con letalidades altas. En zonas rurales, apartadas de zonas urbanas grandes, en las que hubo una altísima letalidad, pero que la población susceptible y de riesgo enseguida quedó diezmada y no hubo riesgo importante de transmisión fuera de esa zona. Se identificaron los mecanismos de transmisión enseguida y no han cambiado. Son los mismos, los ha mencionado el doctor Rodríguez. En animales se ha conseguido demostrar transmisión en unas condiciones experimentales diferentes, pero en humanos no se ha conseguido demostrar ninguna otra vía de transmisión que no sea contacto directo con secreciones de pacientes, personas enfermas o animales enfermos o de fallecidos por el virus, por la enfermedad. Es decir, no ha cambiado tampoco eso. Y en cambio la epidemia no tiene nada que ver con las anteriores. Las hipótesis que se sacaron de estas y otras epidemias que hubo después, de las otras 20 epidemias que ha habido de ébola Zaire, de ébola, de 3 diferentes subtipos, se empezaron a pensar en diferentes hipótesis. Las ha mencionado todas el doctor Rodríguez, no voy a entrar en ello. Solamente un detalle importante. En los estudios que se hicieron en población sana que no había estado en contacto con enfermos en 1976, se identificaron anticuerpos contra el ébola, lo que indicaba que posiblemente había habido transmisión a humanos previa a estas epidemias y que probablemente se trataba de una enfermedad endémico-epidémica de la zona
que hasta ahora había pasado desapercibida, aunque probablemente se habían producido casos. Y eso pasa con mucha frecuencia. A medida que mejoramos nuestra capacidad diagnóstica, a medida que mejoramos nuestro acceso a los servicios sanitarios, mejora la detección de enfermedades. Y se pensaba en el año 76 que eso es lo que pasaba con el ébola. Parecía obvio. Lo que iba a pasar es que íbamos a detectar más epidemias de ébola porque íbamos a buscarlas, no porque no estuvieran ya antes. Pero la naturaleza siempre se empeña en fastidiarnos cuando hacemos hipótesis. Y resulta que después de estas 3 epidemias, las 2 que hemos mencionado y una en el 79 mucho más pequeña, dejó de haber epidemias de ébola, pese a que se buscaban durante más de 15 años. Y si os fijáis, de las 20 epidemias de ébola que ha habido, de aquí elimino los casos aislados producidos por algunos de estos virus que han producido casos aislados, no los he puesto ahí, y tampoco menciono los casos asintomáticos producidos por el ébola Reston, que no ha producido nunca casos clínicos en humanos. De las 20 epidemias que conocemos, el 80% se concentran en la segunda mitad de este periodo, de 38 años. Y eso no puede ser casualidad. Algo ha tenido que pasar. Y vamos a ver si podemos saber qué. Como ha dicho el doctor Rodríguez, todas las epidemias se concentran en el África ecuatorial, en esta zona. Zonas rurales. La única zona urbana que se infectó fue Kikwit, en Zaire. Y nos demostró lo que podía pasar si otras zonas urbanas se infectaban. Y nos demostró, sobre todo, el riesgo que había de movilización del virus a zonas más lejanas. Allí apenas pasó, pero el que afecta a poblaciones urbanas grandes implica mucho más facilidad de contacto con otros grupos sociales, con otras poblaciones. Y eso es lo que pasa actualmente. Actualmente estamos viviendo un cambio global, que no solo es el cambio climático que todos hemos oído hablar. El cambio climático favorece muchas cosas, favorece épocas de sequía, favorece problemas en la vegetación, favorece que los murciélagos tengan que hacer trayectos más largos para poder comer y que, por lo tanto, puedan tener que ir a zonas concretas donde se juntan con otras colonias de murciélagos y que esas colonias de murciélagos se transmitan entre ellos los virus y al volver a su zona de cría puedan transmitir y extender la zona de diseminación del virus. Y eso se puede producir por efectos de cambios en el clima o efectos de la sequía o efectos, cualquier otro tipo de dato, como nos ha explicado el doctor, y que no voy a entrar yo ahí. Pero no solo eso. En los últimos 15 o 20 años, el tráfico internacional de pasajeros y de bienes se ha incrementado de manera brutal. Ha sido exponencial, no ha sido un incremento suave y progresivo. A partir de los años 90 ha habido un incremento espectacular del número de viajes. Esto son los aviones que había en el aire el domingo pasado a las 9:30. Allí pone 19:29, pero es hora solar. Es decir, a las 9:30 de la noche del domingo pasado, encima de Europa, en ese momento estaban todos esos aviones. Y estos aterrizan y hay otros que llegan y que aparecen de pronto en la imagen. Y esto es constante. Hace 15 o 20 años, a través de la maraña de aviones que hubiera entonces, podíamos distinguir los países. Hoy, como veis, no. Y a esto hay que asociarlo a algunos de los datos que ya hemos mencionado. La epidemia llegó rápido a la capital de Guinea, Conakry, que tiene vuelos internacionales. Llegó rápido a Monrovia, que tiene vuelos internacionales. Pocos, porque son países relativamente aislados, pero los tiene. Llegó rápido a Sierra Leona, que tiene vuelos internacionales. Lo cual ya no generaba un problema de ámbito, digamos, local, que afectaba a 3 países, sino que empezaba a generar un riesgo a nivel global. Pero el cambio global del que hablábamos no es solamente tampoco el transporte, es que en los últimos años ha habido un incremento muy importante de los conflictos, y en África más que en ningún otro sitio. Se han vivido las guerras de Burundi y Ruanda desde los años 93-94, las guerras de Zaire, que ha habido sin parar desde entonces, conflictos armados en la zona donde se ha producido la epidemia, que se acabaron hace 4 o 5 años.
Ha habido conflictos en todos los países donde ha habido ébola desde su origen, en todos ha habido conflictos armados, con los consiguientes desplazamientos masivos de poblaciones y con la consiguiente necesidad de reubicarlos en zonas normalmente en las que hasta ese momento nunca había accedido el hombre. Lo que incrementaba con mucho, lo que comentaba el doctor, la probabilidad de contacto con animales, con virus y con patógenos que siempre habían estado allí, que esporádicamente aparecían en la población, pero que ahora les dábamos una oportunidad muy superior de transmisión al hombre. Y el cambio global son muchas cosas más. Esas quizás sean las que más han afectado en el ébola. Pero el cambio global es el cambio climático, en la movilización de recursos. Los recursos mineros que se explotan ahora mismo en África y en estos 3 países en concreto se han multiplicado por 10 o 20. Es decir, zonas rurales donde antes no había nada ni nadie, ahora son campamentos mineros explotados por multinacionales en los que trabajan personas del país. El turismo y los viajes, las migraciones que hemos comentado de todo tipo y el comercio global lo incrementan. Pero no solo eso, es que aunque no hubiera pasado nada grave, la población del mundo se ha duplicado en los últimos 30 años. Cuando yo acabé la carrera en el año 87, cuando yo acabé la carrera, en el mundo había 3.200 millones de habitantes. Hoy hay 7.000 millones de habitantes. Y ese incremento de población no se ha producido solo en los países donde hay dinero, se ha producido sobre todo en los países como los que han sido afectados por la epidemia de ébola. Pero no solo eso, es que la estructura de la población también ha cambiado. Ahora tenemos poblaciones mucho más frágiles porque son mucho más ancianos. Tenemos poblaciones mucho más frágiles porque se salva a mucha más gente que hace 40 o 50 años fallecía, tanto niños como gente de mediana edad como adultos. Es decir, la fragilidad de nuestra población es muy superior. Y en aquellos países como los africanos afectados por el ébola, donde no son poblaciones ancianas, son poblaciones quizás excesivamente jóvenes. En estos 3 países, el 45% de la población tiene menos de 15 años y alrededor del 15% menos de 5 años. Lo que implica una población frágil completamente diferente a la nuestra por vieja, la de ellos por joven. Y eso tiene peso. Y eso, ese incremento de la población, esos conflictos, esa distribución de la riqueza por un comercio global que enriquece a unos pero no a otros, genera desigualdades. Y esas desigualdades hacen que todas las personas de Guinea, de la zona de Meliandú, que no tienen trabajo porque no hay trabajo en Guinea, tengan que irse a cazar al monte animalitos que a lo mejor están infectados con ébola y que se llevan a su casa para que su mujer despelleje, limpie y podérselos comer. Y ese animalito puede ser un mono infectado, puede ser un venado infectado, puede ser un murciélago infectado, si es que lo llevan a coger. Y a eso no nos ayudan los servicios sanitarios, a controlar todo eso. Los servicios sanitarios nos ayudan a identificar antes cosas. Y en algunos casos nos pueden ayudar a reducir la letalidad. Pero los servicios sanitarios no evitan el contacto con los virus de riesgo. Este es el contexto en el que se ha generado la epidemia de este año, que como habéis visto no es lo mismo que pasaba en el 76, es diferente. Y la epidemia de este año ha sido muy diferente. Empezamos porque ya no es que fuera la primera de África Occidental, es que como hemos comentado, rápidamente, 2 días después de la primera notificación, ya empezó a afectar a las capitales de provincia. Inicialmente con Acri. Y eso es importante, no solo por el trasiego internacional, sino por la concentración de población. Es la primera vez que afecta a 3 países al mismo tiempo porque se generó aquí. Meliandú está ahí, en esa zona. Y el problema no es que sea una zona fronteriza, el problema es que las fronteras de estos países están trazadas a lápiz por burócratas europeos cuando distribuyeron África en el momento de la descolonización. Y la gente que vive en Meliandú tiene tanta o más familia en Meliandú como la tiene en Liberia o en Sierra Leona.
Son unas fronteras muy permeables con un trasiego constante de población. Y eso tiene mucha importancia por un detalle que mencionaré dentro de un momentito. El resto del mapa lo discutiremos más tarde también porque tiene también su interés. Además, es la epidemia más grande que hemos conocido nunca de ébola, pero no más grande porque es un poco más grande, el doble o el triple. Es más grande porque ya ha generado 10 veces más casos que todas las otras epidemias juntas. Y casi 60 veces más casos que la epidemia más grande conocida hasta ese momento, que era una en Uganda en el año 2000 con 425 casos. Es cierto que no todos se han confirmado. De estos 26.000, se han confirmado cerca de 15.000. Es cierto que la mayoría de los casos iniciales, los primeros 2, 3, 4.000, no se confirmaron porque no había capacidad diagnóstica en el país. Ahora se confirman casi todos. Pero sea como sea, 26.000 casos. La epidemia más grande hasta ese momento, 425. Y la evolución de la epidemia tampoco ha sido como en otros casos. Ninguna epidemia había durado un año. La más larga, si no me equivoco, creo que había durado 6 meses. Entre ellas, la primera, la del 76 de Yambuku. Pero si os fijáis, la epidemia no empezó en marzo cuando se notificó. Aquí solamente aparecen casos confirmados. Es decir, los casos confirmados que aparecen aquí son los 49 aquellos de los que se notificó al principio. Pero el caso inicial fue en diciembre del 2013, no en 2014. Esta evolución de la epidemia, con sus subidas y bajadas, es consistente con una transmisión persona a persona muy moderada, hasta que de pronto tenemos esta subida, que ahora la explicaremos. Pero esa subida es mucho más evidente, y siento que no se vea bien la línea azul clarito. Esta subida es mucho más evidente en Sierra Leona. Y esa subida de Sierra Leona es la que explica la que acabamos de ver en Guinea y la que ahora veremos en Liberia. Resulta que en esta epidemia también ha vuelto a ocurrir otra cosa que también es nueva, que no había pasado nunca en epidemias previas. Y es que se ha producido un evento superdiseminador que no se había producido en ninguna epidemia anterior. Los eventos superdiseminadores son eventos en los que en la capacidad de transmisión del virus parece que se multiplica, por la razón que sea, y en lugar de producir un número de casos secundarios habitual para esa enfermedad, un caso produce un número de casos secundarios muy superior. Eso se empezó a trabajar mucho a partir de la epidemia del SARS de los años 2003-2004, el SARS, la neumonía asiática, ¿la recordáis? En el SARS hubo un solo caso que transmitió a 480 personas, cuando el promedio de transmisión era de que cada caso transmitía entre 3 y 6 al principio de la epidemia. Allí uno solo transmitió a 480. Aquí, en Sierra Leona, en un solo funeral, se transmitió a 365 personas. En un solo evento, casi tantos casos como en la epidemia de ébola más grande que se conocía hasta ese momento. ¿Por qué? El funeral no era de una persona cualquiera, el funeral era de una curandera sierraleonesa, que trataba a gente que venía de Liberia y de Guinea, que eran enfermos y obviamente acabó infectándose. Lo que pasa es que en Guinea, en Sierra Leona y en Liberia, las tradiciones alrededor de los funerales son de un riesgo especial. Todos sabemos que el contacto con cadáveres es un riesgo, pero allí los funerales tienen una serie de prácticas de muy alto riesgo. Cuanto más importante es la persona, y esta curandera parece ser que era muy importante, obviamente más gente va, pero también más gente participa en el lavado del cadáver. Y si la persona es muy importante, con el agua del lavado del cadáver espolvorean a los asistentes en el funeral. Y no sé si creérmelo, pero también me han contado que los más allegados llegan incluso a beber parte del agua. Son tradiciones. Nosotros tenemos otras que a ellos les pueden parecer igual de asquerosas, pero son tradiciones. Si eso es así, explicaría por qué se produjo ese evento superdiseminador. Y eso no se había producido nunca en ninguna epidemia de ébola.
Fijaros que en un solo evento, casi tantos como la epidemia de ébola más grande conocida hasta ese momento. ¿Eso qué es lo que hizo? Puso en circulación al mismo tiempo 365 casos. Ya no transmitía el caso índice a 2 o 3, que transmitían a 2 o 3, que transmitían a 2 o 3. De pronto teníamos en el mercado al mismo tiempo 365 casos. Y eso hace que la evolución de la epidemia en Sierra Leona tenga estas características. Eso y que la afección en la capital, en Freetown, fue muchísimo mayor que la de Conakry, con una densidad de población mucho más amplia y con una transmisión en el ámbito hospitalario muy superior. Pero al funeral no fue gente de Sierra Leona, fue gente de Guinea, como hemos visto también en su gráfica, pero también fue gente de Liberia, mucha gente de Liberia. Si os fijáis, los 3 incrementos coinciden exactamente con las 3 semanas siguientes al día del funeral. Es decir, con el periodo de incubación de los casos que se infectaron en ese funeral. En Liberia, la afección en la capital fue especialmente importante. De hecho, el 62% de los casos de Liberia se han infectado en Monrovia, en la capital. ¿Vale? Más cosas nuevas con esta epidemia. Es la primera vez que hay transmisión relativamente sostenida de la epidemia, de la misma epidemia, en zonas que no tienen una continuidad geográfica. En Nigeria, en concreto. En otros 2 países, en España y en Estados Unidos, ha habido transmisión secundaria, pero solo una. No ha habido ninguna tercera cadena, ninguna tercera transmisión. En Nigeria ha habido 20 casos con 8 defunciones y varias secuencias de transmisión. No ha sido muy grande, afortunadamente se controló, pero no había pasado tampoco nunca que en zonas sin una continuidad geográfica hubiera transmisión de la misma epidemia, como tampoco había habido nunca transmisión fuera de África. ¿Vale? Y otro factor, en esta epidemia hubo un brote concomitante, también por ébola Zaire, pero diferente, en Zaire. Ese brote, que se produjo en la provincia de Ecuador, que es esta provincia de aquí está Yambuku más o menos, o sea, está cerquita, conocen el brote, y lo único que produjo fueron 66 casos y 49 fallecidos. Y en 2 meses se controló. Una zona rural, distante de las capitales, donde conocían la enfermedad y donde sabían lo que había que hacer. Completamente distinto el panorama, el contexto, a aquel que estábamos viviendo en África Occidental. El caso es que esta es la epidemia de las primeras veces. Y pese a que la enfermedad es la misma, es una epidemia que nos ha hecho aprender a todos mucho. Y el aprendizaje se ha ido haciendo a medida que iban surgiendo las situaciones. Nadie podía prever que una epidemia en una zona rural de un país pobre, como habían sido hasta ese momento todas, iba a transformarse en lo que se ha transformado. Nadie podía prever que hubiera tanto cooperante desplazado para ayudar porque era necesario y que por lo tanto hubiera tanto cooperante infectado que hubiera que repatriar. Nunca se había repatriado tanta gente. Nadie podía prever que al tratar tantos casos fuera de África, alguno se pudiera infectar, como pasó. 2 en Estados Unidos, 1 en España. Es la epidemia de las primeras veces y es la epidemia de la que más hemos aprendido, no de la enfermedad, sino del contexto. Pero todo esto hay que entenderlo desde la óptica de la transmisión del ébola. Los mecanismos intrínsecos de la transmisión nos los ha explicado el doctor Rodríguez, yo no voy a entrar en ellos. Yo voy a hablar de otra parte de la transmisión, que son los factores, los patrones de contacto entre personas, que es lo que en salud pública llamamos número de reproducción. El número de reproducción, me imagino que algunos lo conoceréis, puede que algunos otros no, es simplemente el número de casos secundarios promedio que produce cada caso primario. Por ejemplo, en el sarampión el número de reproducción es de 15. En una población no vacunada,
Si introduces un caso de sarampión, va a transmitir aproximadamente a 15 personas. Y cada uno de esos, si todavía hay población susceptible, transmitirá aproximadamente a 15 personas. Eso es lo que llamamos número de reproducción. Para cada enfermedad es diferente. Los números de reproducción altos van a generar epidemias muy agudas, pero muy cortas, porque enseguida acaban con la población susceptible. Si todo el mundo se infecta muy rápido, porque si yo transmito a 200 y mi población es de 200, en una sola línea de transmisión se acaba la población susceptible. Si el número de reproducción es bajo, la epidemia es mucho más lenta y progresiva. Si no se hace nada, el número de casos total probablemente será igual. La diferencia es que la duración es muy larga y eso nos permite implementar medidas de control a tiempo para reducir ese pico y para evitar todos los casos que vengan después, o una gran parte de ellos. Bien, pues con el ébola, el número de reproducción, cuando no se implementan medidas de control de alto nivel, como se ha demostrado en esta epidemia y en las anteriores, es aproximadamente de 2, que es un número de reproducción bajo. La gripe está entre 2 y 6, el sarampión 15, el SARS, aquel del que hemos hablado antes de las medidas de control, estaba entre 3 y 6. La viruela, la única enfermedad que hemos erradicado, estaba entre 5 y 6. La poliomielitis está alrededor de 4 y 5. El ébola está en 2. Con sus altibajos, obviamente. Si tenemos un evento superdiseminador, tenemos un incremento que corresponde con estos picos. Pero el promedio, fijaros que está aproximadamente entre 1,5 y 2. Antes de implementar las medidas de control. Esta serie se acaba en agosto, cuando las medidas de control no se estaban implementando. ¿Qué quiere decir esto? Si cada caso transmite a 2, y esos 2 a 4, y esos 4 a 8, tendremos una epidemia que va aumentando, despacito, pero va aumentando. Si conseguimos controlar una de cada 2 transmisiones, cada caso transmitirá a 1, y ese a 1, y ese a 1, con lo cual no hay epidemia. Se establece un nivel endémico. Y si conseguimos que de promedio cada persona transmita a menos de 1, si 10, en lugar de transmitir a 10, transmiten a 5, y esos 5 a 3, esos 3 a 2, la epidemia desaparece. Es decir, nuestro objetivo con el ébola era controlar un poquito más de 1 de cada 2 transmisiones. Ese era el objetivo del control del ébola. No más. No hay que ir mucho más allá. Si controlamos todas inmediatamente, mejor. Pero lo que había que hacer era conseguir que ese número de reproducción estuviera por debajo de 1. Básicamente eso. Eso es complicado hasta cierto punto con algunas enfermedades, pero con el ébola la vida es mucho más fácil, porque se transmite de una forma muy particular, es decir, a partir de un enfermo con enfermedad obvia. El periodo infectivo equivale al periodo clínico, es decir, nosotros podemos identificar a aquel que transmite y podemos aislarlo. La gripe se transmite 2 o 3 días antes de iniciar síntomas, sobre todo, también después, pero sobre todo 2 o 3 días antes de iniciar síntomas. Por lo tanto, no sabemos a quién tenemos que aislar porque no sabemos quién está transmitiendo. Resultado, epidemias masivas todos los años. Con el ébola no. Una persona enferma es el que transmite. Una persona, aunque esté infectada, sana, no transmite. Por lo tanto, aquel que transmite lo podemos aislar. Y una de las principales armas que tenemos en salud pública, a falta de tratamiento o vacunación eficaces, es el aislamiento de los enfermos cuando ese es el periodo de transmisión. Y por lo tanto, un diagnóstico precoz es clave. La cuarentena no nos sirve para nada, es otra de las medidas habituales de salud pública, porque se cuarentena a gente sana y los sanos no transmiten. El único motivo que tiene por el que se puede justificar la cuarentena de algún contacto es para que en el momento que inicie la primera fiebre podamos aislarlo. Pero tampoco tiene mayor interés.
Eso no quiere decir que por presión social, política, lo que sea, en España no hayamos puesto en cuarentena a alguna gente. Pero no era necesario. Y la otra medida fundamental es el distanciamiento social. Sabemos cómo se transmite. Si nosotros hacemos que ese lavado del cadáver no lo hagan 20 o 30 personas y lo haga solamente una persona bien protegida y que además luego ese agua no se esparza encima de la gente, evitamos la transmisión en los funerales. Eso desde nuestro punto de vista es muy fácil, pero aquí estamos chocando contradicciones. Y contradicciones ya no sociales, sino religiosas, que son mucho más difíciles de modificar que las tradiciones sociales. Y ese ha sido el problema fundamental de esta epidemia. También el aislamiento de casos, obviamente, y hablaremos de cuándo llegó la ayuda, pero el problema fundamental ha sido que aún hoy, si bien en Liberia y Sierra Leona se ha conseguido controlar, en Guinea todavía se ocultan las defunciones para evitar que no se cumplan los ritos tradicionales. Y eso es importante. Y eso ha mantenido la epidemia en Guinea más que en los otros dos países. Las medidas de distanciamiento social, además de los funerales, son otras que aquí hemos aprendido con la experiencia de siglos y siglos. Allí quizás no las han aprendido igual. Aquí, cuando una persona ve a alguien sangrando, no va con las manos limpias a taparle la herida. Se pondrá un guante, utilizará un trapo, hará algo. Aquí, cuando tenemos una persona que tiene aspecto de muy enfermo, lo llevamos a un hospital y reducimos el riesgo comunitario. Allí lo primero que hacen es tratarlo en casa hasta que no hay más remedio que llevarlo al hospital. Así, aquí si una persona se encuentra mal, se autoaísla en su casa hasta cierto punto. Allí si una persona se encuentra mal, tiene que seguir levantándose por la mañana, irse al mercado, irse al campo, irse a cazar o irse a hacer lo que sea para poder comer ese día. Y sigue haciendo su vida normal. Es decir, todas las medidas de distanciamiento social que nosotros aquí conocemos perfectamente y normalmente las manejamos y reducen el riesgo de transmisión, muchas de esas allí no se producen. ¿Vale? En este momento estábamos cuando a final de septiembre Naciones Unidas, y de hecho la presión más alta la hizo el presidente Obama, hay que reconocérselo. Es que a mí me gusta reconocerles pocas cosas a los americanos, pero bueno, en este caso hay que reconocérselo. Hizo muchísima presión para que se hiciera una inversión, apoyando a la OMS, apoyando a Naciones Unidas, para que se hiciera una inversión importante en el control de la epidemia in situ, porque es allí donde había una epidemia. De hecho, manipuló incluso los datos para generar esa donación de fondos por parte de los estados. Esa manipulación de datos nos creó problemas en el primer mundo, por así llamarlos, porque generó miedo, pero consiguió el efecto que se pretendía, y es que se invirtiera. Y se invirtió mucho, y la inversión llegó a primeros de octubre. ¿Qué pasó con ese número de reproducción, con ese número de casos secundarios por caso a partir de primeros de octubre? Pasó esto, que a mediados de noviembre ya estaba en 1. En algunos países, en Liberia, incluso por debajo de 1, y en Sierra Leona también en 1. Una vez que se hizo una inversión mínimamente decente y aceptable por la comunidad internacional para el control de la epidemia, el número de reproducción estaba en unas cifras que nos permitían saber que ya desde ese momento la epidemia iba a disminuir. Porque se instalaron servicios asistenciales que aislaban rápido a los enfermos, porque se crearon unidades de laboratorio con diagnóstico rápido que permitían el diagnóstico precoz y, por lo tanto, el aislamiento precoz de los casos. Porque se trabajó mucho a nivel social y antropológico para instaurar las medidas de control en los funerales. Y desde entonces, la epidemia se ha ido controlando. Esta serie acaba en noviembre, pero con modelizaciones que hemos hecho nosotros en mi unidad, nos hemos dado cuenta que en Guinea, que era la más retrasada, está claramente por debajo de 1 desde entonces, con sus altibajos, que en Liberia, desde luego, está muy claramente por debajo de 1, y en Liberia el día 9 de mayo habrán pasado 42 días desde que el último caso falleció, y por lo tanto dejará de ser país de riesgo si no pasa nada de aquí al día 9. Y en Sierra Leona también está claramente por debajo desde ese momento. Sierra Leona
está notificando actualmente alrededor de 8 o 9 casos por semana, cuando en el mes de diciembre estaba notificando más de 100. ¿Vale? Es decir, la inversión es útil, pero tenemos dos escenarios claros. El de África, que es donde hay un problema con el ébola, es donde hay que invertir, y donde hay que invertir hasta el último caso, no podemos bajar la guardia. Todo esto empezó con un caso y puede volver a empezar si bajamos la guardia antes de que el último caso desaparezca. Y luego el resto del mundo. En el resto del mundo no hay ébola. En el resto del mundo ha habido unos casos repatriados con unas medidas de protección y de seguridad muy altas y un grupo muy pequeño, relativamente pequeño, muy controlado a riesgo, que era el personal sanitario que los atendía. Eso es lo que ha habido. Desafortunadamente en España, una de esas personas, uno de esos del personal sanitario, se infectó. En Estados Unidos, 2. Y eso implicó el reconocimiento de que el riesgo cero no existe y de que por muchas medidas de control que pongamos, hay posibilidades de que alguien se infecte. Eso lo sabíamos, pero lo cierto es que tanto la sociedad como nosotros no queríamos creer que fuera a pasar, pero sabíamos que podía pasar. Pasó y se controló, y ahí se quedó todo el ébola fuera de África. No ha habido más, no ha habido más. Sí. ¿Qué es lo que hacemos con el ébola aquí, en el primer mundo? Pues lo primero que hacemos es cambiar la enfermedad. La enfermedad, ya me queda poquito, os prometo que hago enseguida, la enfermedad en sí no es muy diferente, pero resulta que la letalidad de los casos tratados en Europa o en Estados Unidos no es del 50%, sino del 15%. Son casos jóvenes, fuertes, que se les empieza a dar tratamiento de soporte desde el primer día. Es cierto, hay un sesgo. Pero el caso es que la letalidad entre los casos repatriados es del 15%, menos que la de la meningitis meningocócica, que están alrededor del 20%. En España, no en África. En África está por encima. El número de reproducciones del que hablábamos, de 2 cuando no se aplican medidas de control y de menos de 1, en las zonas donde se han repatriado gente, es de 3 sobre 26, un 0,01. Si alguien quiere hacer el cálculo. Es decir, aquí no hay riesgo de que se produzca epidemia ni transmisión del ébola. Y aún así se generó lo que se generó. La evaluación de riesgo es clara. No hay, la población está vulnerable, pero no hay virus, no circula. La población que viene de estos países es muy limitada, no hay vuelos directos con España, no hay nada más que algunos vuelos privados y algunos barcos que traen material minero y que se controlan en fronteras. Si el virus se introdujera por la razón que fuera, nuestras condiciones higiénico-sanitarias son suficientemente buenas como para saber que la transmisión sería muy, muy limitada. Es decir, el riesgo de introducción y transmisión en España y en Europa es muy bajo. Pero aún así, durante unos meses parecía que España tenía tanto ébola como Guinea. Y había gente europea que se negaba a viajar a España. Y había gente de Sevilla que se negaba a ir a Madrid. Se han hecho muchas acciones, muchos protocolos, no vamos a extendernos. Se ha hecho un trabajo excepcional desde el punto de vista de preparación en salud pública, excepcional, de verdad. Desde abril, no desde agosto cuando se repatrió el primer caso, ni septiembre cuando se repatrió el segundo, ni octubre cuando tuvimos el caso secundario, desde una semana después de la primera notificación. Igual que nosotros, el resto de los países europeos. Y el resultado final ha sido que hemos sido capaces de detectar 45 viajeros o gente procedente de estos países sospechosa, que todos han sido negativos. Sabíamos que todos tenían una altísima probabilidad de ser negativos, porque nuestro sistema es muy sensible. 27 tenían paludismo, otras patologías. Ninguno de ellos ébola. Hemos repatriado 2 casos que han generado un caso secundario. Pero además ha habido entre los contactos sanitarios que los han tratado 5 que contactaron con estos 2 y desarrollaron un cuadro febril, fue una gripe, y 1
que desarrolló un cuadro febril tras un contacto con el caso secundario. Fue otra gripe. Esto es todo lo que ha habido en España. En Francia han identificado más de 500 casos sospechosos. Entonces, claro, tienen mucha más relación con estos países. El impacto mediático ha sido infinitamente menor que el que hemos tenido en España. Es cierto que no tuvieron un caso secundario. Y el impacto de este caso secundario fue brutal, tanto mediático como en el hospital. Hubo un total de 145 profesionales que la trataron y no podían trabajar con ningún otro paciente porque no les dejaban. La gente rechazaba tratar con ese personal. 145 profesionales tratando en exclusiva a un solo paciente. Imaginaros el costo. No era necesario que fuera así, pero el miedo que había implicó que tuviera que ser así. Y quizás resaltar la parte de comunicación. En salud pública estamos acostumbrados a trabajar, a prepararnos, a trabajar duro, a estar constantemente renovándonos, haciendo protocolos, haciendo planes de preparación y respuesta. Pero la parte de comunicación yo tengo que reconocer que normalmente se la dejamos o queremos creer que la realizan los periodistas, el gabinete de prensa, comunicación al ciudadano. Y al final nos hemos dado cuenta con esta epidemia que quizás nuestro trabajo, que hasta habitualmente tiene estas proporciones, y la comunicación de riesgo es una parte más pequeña, quizás en algunas situaciones deberíamos de trabajar con esta visión. Y quizás el ébola ha sido una de ellas. Porque lo cierto es que los riesgos han sido mínimos, casi inexistentes, pero el fallo de comunicación que ha habido ha generado, y yo asumo la parte que nos corresponde, los medios de comunicación la que les toque, la población la que le corresponda. Pero yo creo que ahí nosotros, como salud pública en general, a nivel nacional y a nivel de las comunidades, debíamos de haber modificado nuestra visión del problema y haber sido mucho más reactivos desde un primer momento. Y seguimos aprendiendo. Ya sabemos todo lo que puede implicar el ébola. Hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido cosas desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de evolución de la epidemia en contextos diferentes. La OMS está cambiando su estructura precisamente para reaccionar mejor a situaciones futuras similares. Nosotros hemos establecido procedimientos que van a garantizar una reactividad mayor en algunas situaciones, no tanto porque no se haya hecho suficientemente reactivo ahora, sino para garantizar que esa reactividad se hace visible, entre otras cosas. Y seguimos aprendiendo. Esta epidemia y todas las demás a las que nos enfrentamos todos los días, que no aparecen en los medios, nos enseñan mucho. Muchísimas gracias.